Saludos, chicas y chicos. Vamos a hablar de algo que se llama distribuciones de frecuencias. Vamos a entender lo siguiente. Una distribución de frecuencias es una tabla, básicamente, en donde vamos a acomodar variables y el dato que se asocia a cada variable, ¿de acuerdo? Vamos a ir viendo poco a poco qué es la idea de una distribución de frecuencias. En todo caso, para que lo tomemos en consideración, nosotros vamos a entender por distribución de frecuencias una tabla como esta. En este momento, y para nosotros en este nivel inicial, va a bastar con que la distribución de frecuencias tenga estas 4 columnas que aparecen ahí, que tengan solamente 4 columnas. Básicamente las partes de la distribución de frecuencias están dadas acá. Vamos a ver, va a tener un número de tabla, va a tener un título de la tabla, va a tener en la primera columna, vamos a ponerle un membrete que diga el nombre de la variable, ahí vamos a poner cuál es la variable. En la segunda columna, el membrete va a ser FA, que va a significar frecuencia absoluta. En la tercera columna vamos a tener un membrete que es FR, que va a significar frecuencia relativa. Y en la cuarta columna vamos a tener un membrete que se llama porcentaje y por eso tiene el simbolito de porcentaje. Básicamente estas columnas las vamos a dividir en 3 partes. Este membrete, lo que se conoce como el cuerpo, que serían estos 4 fragmentos de la columna, en donde este primer fragmento es en donde vamos a acomodar las variables y va a depender del tipo de variable del que estemos hablando, pero por el momento solo vamos a hablar de una y ahorita vamos a ver cuál es, pero aquí vamos a acomodar las variables. Después, en los siguientes 3 segmentos de columna, vamos a acomodar los datos que van a ser el resultado de calcular cada uno de estos 3 elementos para cada una de las variables. Y ahorita poco a poco vamos a ir viendo en qué consiste. Vamos a calcular la frecuencia absoluta de las variables, vamos a calcular la frecuencia relativa de las variables y vamos a calcular el porcentaje de las variables. Después, en el tercer segmento de la columna, en la parte inferior, vamos a poner debajo de las variables la palabra totales. ¿Por qué la palabra totales? Porque resulta que nosotros en los siguientes 3 segmentos de las columnas vamos a sumar lo que esté en el segundo segmento. O sea, lo que venga en la parte de datos lo vamos a sumar y lo vamos a colocar ahí abajo. Lo que venga en la parte de datos lo vamos a sumar y lo vamos a colocar abajo. Lo que venga en la parte de datos lo vamos a sumar y lo vamos a colocar abajo. Como les digo, ahorita vamos a hacer un ejemplo para que vean en qué consiste esto. Ahora, una cuestión curiosa es esto que aparece aquí abajo. Aquí dice fuente. El tema es el siguiente. Si la información es verdadera, es veraz, es tomada de algún lugar real, nosotros tenemos que decir de dónde obtuvimos esa información, ¿de acuerdo? Si es una información de un estudio que nosotros estamos realizando, no hace falta ponerle fuente porque nosotros estamos realizándolo por primera vez. Si estamos resolviendo un ejercicio, no hace falta ponerle fuente porque normalmente es una situación ficticia. Solamente se coloca la fuente cuando obtenemos la información de una fuente veraz y real, ¿de acuerdo? Eso es importante que lo tomemos en consideración. Nada más para que no tengamos inconvenientes al respecto, antes de hacer el ejemplo, vamos a definir un par de reglas que es importante que tengamos, que son las reglas de redondeo. Estas reglas de redondeo, que están por acá, nosotros las vamos a considerar de la siguiente manera. Vean este numerito que está aquí. Este numerito, 1,235
6, 5, 5, 5, 8, etcétera. Yo lo que voy a hacer, y para efectos de nuestra tabla, los vamos a redondear siempre a 2 decimales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si el numerito, y lo voy a anotar por acá atrás, perdón, acá a la derecha, si el numerito viniese como así, 0,5 por ejemplo, para efectos nuestros, ese 0,5, para efectos nuestros, ese 0,5 solo tiene un decimal y nosotros necesitamos que tenga 2. Entonces lo que hacemos es que si solo tiene un decimal, le agregamos un 0. ¿De acuerdo? Ahora, pues obviamente aquí se ve un poco distinta la situación porque pues obviamente el Excel redondea, pero la idea es que se vea de esta forma, ¿de acuerdo? Con 2 decimales. Ahora, este numerito que les estaba diciendo, 0,1235565, 5, 8 y etcétera, a nosotros solo nos interesan los 3 primeros decimales que tenga. ¿De acuerdo? En esos 3 primeros decimales, a mí me interesa este que marqué aquí con rojo. Ese tercer decimal es el que me va a decir cómo voy a redondear. Y aquí vamos a establecer una regla. Y está aquí abajo. Dice, si el tercer decimal es 4 o menos de 4, o sea, podría ser 0, 1, 2, 3 o 4. Si es cualquiera de esos decimales, simplemente elimino el tercero y todos los demás. O sea, quiere decir que en el número original que yo tengo por acá, como este tercer decimal es 4 o menos de 4, tomo todos los demás y los quito. Entonces solamente me queda 0,12, que es lo que colocamos acá. Ahora, cuando el tercer decimal, como en este otro caso, que vean que es 0,436452355, etcétera. Cuando el tercer decimal, que aquí solamente estamos tomando los 3 primeros, o sea, 0,436, el tercer decimal es 5 o más de 5, se le suma 1 al segundo decimal. Ok, si yo tomo el segundo decimal y le sumo 1, ese 3 que está marcado ahí, se convierte en un 4, pero le sumé 1, 3 más 1, 4. Y se elimina ese decimal y los demás que se encuentran hacia la derecha. O sea, en el numerito, cambio este 3 por un 4 y todos los demás decimales simplemente los elimino. Entonces queda 0,44. Un resumen corto. Solo nos fijamos en los 3 primeros decimales. Si el tercer decimal es 4 o menos de 4, se eliminan todos los demás decimales y se dejan los 2 primeros. Si el tercer decimal es 5 o más de 5, se le suma 1 el segundo y se elimina el tercer decimal y todos los demás decimales. ¿De acuerdo? Si no tiene 2 decimales, solo viene con un decimal, le agrego un 0. Para tenerlo claro. Estas reglas normalmente, y en nuestro plan de estudios está establecido de esa forma, se ven en ciencias en séptimo año, entonces probablemente ustedes las conozcan. Si no es así, ya las conocieron. Entonces, ahora sí vamos a entrar propiamente a lo que es nuestro ejemplo. Acá dice, y la voy a leer así como aparece. La compañía Pam Pam S.A. quiere hacer un estudio para visualizar la duración de sus productos, específicamente el pan cuadrado, en los abastecedores de un cantón cartaginés, en donde le indicaron que el pan cuadrado duraba en días el siguiente tiempo. Y aparece toda esta lista. 20, 25, 25, 26, 20, etcétera. Todos estos son los días que dura el pan cuadrado en las tiendas, en los abastecedores. Ok. Estos datos, yo tengo que tomar estos datos
Y lo mejor que yo puedo hacer, yo lo voy a hacer aquí en Excel porque es un poco más rápido. Lo primero que yo debería hacer es ordenarlos de menor a mayor. Es lo primero que yo debería hacer para saber exactamente cuántos tengo de cada uno. Los ordeno. De menor a mayor. Entonces yo los voy a hacer aquí, los voy a copiar y los voy a ordenar. Ahora, cuando yo ordeno estos numeritos, voy a tener acá, bueno, vamos a poner de menor a mayor, voy a saber quiénes se repiten y quiénes no. Vean, por ejemplo, 20 está 3 veces. 21 está 4 veces. 22 está 5 veces. 23 está 3 veces. 24 aparece 3 veces. 25 aparece 4 veces. 26 aparece 3 veces. 29 aparece 2 veces. Y 30 aparece 3 veces. Eso es lo que a mí me va a permitir ordenar esos datos. Saber exactamente cuáles son primero y cuántas veces se repite cada uno. Entonces resulta que una vez que yo hice este proceso, voy a rellenar la tabla. Aquí la intención es hacer una distribución de frecuencias que ponga esta información que yo puse acá de una manera más ordenada. Entonces resulta que como es la primera tabla que tenemos, vamos a ponerle tabla 1. Recuerden que la tabla tenía número de tabla, título de la tabla, nombre de la variable, ¿correcto? Entonces vamos a verlo ahí. Número de la tabla, tabla número 1, porque es la primera que hacemos, y aquí vamos a poner el título. ¿Qué es el título? ¿De qué habla el ejercicio? ¿De qué habla el estudio? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que vamos a colocar en la tabla? Eso es lo que vamos a poner. Entonces aquí vamos a poner duración del pan cuadrado de la compañía, ¿verdad? O sea, Pan Pan S.A. en Cartago, por ejemplo. Podríamos poner en un cantón cartaginés si quisiéramos, pero pongamos en Cartago. De eso habla el ejercicio. De esto que está aquí es un resumen del texto que viene aquí arriba. Ahora, ¿por qué yo aquí puse días de duración? Vean que yo les dije que ahí, en esa posición, iba el nombre de la variable. ¿Por qué puse días de duración? Porque el ejercicio habla, estos numeritos que están aquí, son los días que dura el pan. Entonces por eso puse días de duración. Podría poner duración del pan cuadrado en días, pero suena más largo. Entonces para hacerlo más corto, y como acá arriba dice duración del pan cuadrado, entonces nada más pongo aquí días de duración. ¿Por qué? Porque estos numeritos que están aquí están dados en días. Ese es el nombre de la primera columna. FA, FR y el porcentaje siempre van a ser así. Siempre van a estar en esa posición. Estos tres no van a cambiar. Entonces ese no va a cambiar. Y recuerden que al final de la tabla iban los totales. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí en el cuerpo de la tabla? En estas rayitas de acá. Voy a colocar estos valores en orden, sin repetirlos. Por ejemplo, el primero era el 20. El segundo, el 21. El tercero, el 22. El que sigue el 23, el que sigue el 24, el que sigue el 25, el que sigue el 26, el que sigue el 29, porque no hay ni 27 ni 28, y el último el 30, ¿sí?
lo que hice fue acomodarlos en orden sin repetir, solamente poniendo los de la lista en orden sin repetirlos. Ahora, ¿qué es la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta o el FA es la cantidad de veces que se repite el dato. Por ejemplo, ya nosotros dijimos previamente que 20 habían 3, que de 21 habían 4, que de 22 habían 5, que de 23 habían 3, que de 24 habían 3, que de 25 habían 4, que de 26 habían 3, que de 29 habían 2 y que de 30 habían 3, ¿correcto? Vean, se los voy a mostrar por aquí. 3. ¿Sí? Ahora, ¿cómo yo sé si estos números que yo estoy colocando acá están correctos? Bueno, lo que voy a hacer es que los voy a sumar. ¿Cuántos datos hay aquí en total? Yo puedo contar perfectamente aquí cuántos datos hay. Bueno, aquí en Excel me dice cuántos hay. Vean que dice que hay 30 datos. Entonces, si yo sumo estos numeritos, esta frecuencia absoluta, que es la cantidad de veces que se repiten, debería darme 30. Y si me da 30 es correcto. Entonces vamos a hacer la suma. Por acá tengo una calculadora. Entonces vamos a hacerlo ahí. 3 más 4 más 5 más 3 más 3 más 4 más 3 más 2 más 3. Y le damos igual. Y vean que dio 30. Entonces quiere decir que si esta suma dio 30, entonces quiere decir que los datos los acomodé correctamente y los conté correctamente. Entonces esa es la frecuencia relativa, absoluta. Solamente contar cuántas veces se repite cada dato. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con la frecuencia relativa? Bueno, resulta que la frecuencia relativa tiene un procedimiento para resolver. En la frecuencia absoluta vamos a diferenciar dos cosas: las frecuencias absolutas y el total de las frecuencias absolutas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar la primera frecuencia absoluta, que es 3. Vamos a escribir el 3 y lo voy a dividir entre el total de las frecuencias absolutas, que es 30. Entonces lo divido entre 30 y le doy igual. Si a ustedes les aparece la calculadora así, nada más recuerden oprimir este botoncito, el SD, y aquí les va a aparecer en decimales, porque la frecuencia relativa la vamos a escribir en decimales. Y de ahí el porqué del tema del redondeo. El redondeo, ¿por qué? Porque vamos a escribir los resultados con 2 decimales, ¿de acuerdo? Entonces vamos a venir aquí. Como esto me dio 0,1, quiere decir que la frecuencia relativa es 0,1. No lo voy a poner como 0,1. Lo voy a poner como 0,10. Porque necesito que tenga 2 decimales. ¿De acuerdo? Ahora vamos a repetir el mismo proceso con el que sigue. Ahora vamos a dividir 4 entre 30. Entonces venimos a la calculadora. 4 entre 30. Y aquí nos está dando 0,13333. Bueno, apúntalo por acá. 0,13333 y ahí, etcétera. Pero según las reglas de redondeo que nosotros dijimos, nos fijamos en el tercer decimal, que en este caso sería un 3. Como es 4 o menos de 4, simplemente lo quito a él y todos los que siguen. Entonces ese quedaría como 0,13, que está por acá. Entonces ese es el valor que vamos a colocar acá. Hacemos lo mismo con el que sigue, sería 5 entre 30. Venimos a la calculadora. 5 entre 30. Le damos igual. Convertimos a decimales. Y ahora resulta que nos está dando 0,166666, etcétera, etcétera. No importa los demás. Nos fijamos en el tercer decimal. Como el tercer decimal es un 6, quiere decir que al segundo decimal hay que sumarle 1 y eliminar el tercer decimal y todos los demás. Entonces quiere decir que aquí me va a quedar
como 0,17. Ese es el que vamos a colocar acá, 0,17. Ahora, el que sigue es 3 y hay que dividirlo entre 30. Si quieren hacerlo, lo pueden hacer, pero resulta que ya lo habíamos hecho. Da 0,10, entonces en donde diga 3 va a ir 0,10. En donde diga 3 va a ir 0,10. Eso es como para agilizar el cálculo. Igual si lo quieren hacer, lo pueden hacer y va a dar exactamente lo mismo. Igual con el 4 que está acá. Eso me va a dar 0,13. El 3 me vuelve a dar 0,10. Y aquí hay uno nuevo que sería el 2. Entonces venimos a la calculadora. 2 dividido entre 30. Y aquí ustedes lo van a convertir y se van a dar cuenta que si el tercer decimal es 6, es 5 más de 5, entonces le sumo 1 al segundo decimal, sería 0,07, y elimino el tercer decimal y todos los demás, entonces aquí iría 0,07 y en el 3 iría 0,10. Ahora, una vez que yo hice estos cálculos, yo tengo que hacer la suma de por acá, ¿de acuerdo? Entonces lo podría hacer con mi calculadora. Yo lo podría hacer en Excel, pero lo vamos a hacer en la calculadora. Entonces ahí sería 0,10 más 0,13 más 0,17 más 0,10 más 0,10 más 0,13 más 0,10 más 0,07 más 0,10. Le damos igual. Y resulta que estoy obteniendo un 1. Para saber que la frecuencia relativa es correcta, el resultado debe ser 1. Y lo veo aquí, 1,00. O sea, que aparezca o el 1 completo o el 100, pero solamente el 1. No puede haber más decimales. Si da 1, es correcto. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el porcentaje? El porcentaje lo vamos a calcular multiplicando la frecuencia relativa por 100. Entonces tomo la primera frecuencia relativa, venimos a la calculadora, que sería 0,10, perdón, 0,10 y lo multiplicamos por 100. Y eso me dio 10, entonces lo voy a escribir acá. Ese es el de acá. Para agilizar el proceso voy a escribir los resultados, igual ustedes los pueden verificar con la calculadora. 0,13 por 100 es 13, 0,17 por 100 es 17 y así sucesivamente. Por favor, nada cuesta hacer las multiplicaciones. No se confíen en que son los mismos numeritos que están a la par, sin el 0, porque después por alguna razón les puede generar un error y no les va a dar lo correcto. Entonces, si ustedes suman todos estos numeritos que están acá, todos estos porcentajes que les dieron, 10 más 13 más 17 más 10 más 10 más 13 más 10 más 7 más 10, les va a dar 100. ¿El porcentaje está correcto? Si el resultado es 100. Entonces, esto que acabamos de hacer nosotros es cómo vamos a rellenar la distribución de frecuencias para variables cuantitativas discretas, como en este caso. Nosotros, por el programa que estamos desarrollando en este momento, solamente nos vamos a centrar en las tablas o en las distribuciones de frecuencias para variables cuantitativas discretas, ¿de acuerdo? Entonces, este es el proceso que vamos a tener. ¿Por qué no le coloco una fuente a esta tabla? No le coloco una fuente a esta tabla porque esto es un ejercicio inventado. Si viniera de algún lado, de algún estudio anterior o de alguna información real, debería agregarle yo la fuente y poner fuente 2 puntos, qué sé yo, estudio de la compañía Pam Pam, 2013, por ejemplo, no sé. Hay que poner de dónde se obtuvo. ¿De acuerdo?
Entonces, esta es la forma en la que vamos a hacer una distribución de frecuencias para variables cuantitativas discretas y pues obviamente la intención es que ustedes empiecen a desarrollar este tipo de ejercicios que van a venir en la guía de trabajo que ustedes van a tener adjunta a este video, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en consideración y puedan practicar este proceso. Sin más por el momento, chicas y chicos, muchísimas gracias. Pues esto es la continuación del proceso que venimos realizando por la pandemia, ¿verdad? Esta afectación que hemos tenido eh, por la pandemia del COVID-19 acá en Costa Rica ha sido bastante difícil, nos ha puesto en un escenario un poco distinto al que estamos acostumbrados, pero hemos hecho esfuerzos muy grandes por salir adelante. Y aquí está el resultado que hemos venido viendo del trabajo que ustedes han venido realizando y el trabajo que nosotros como docentes también hemos venido realizando. Así que muchísimas gracias, chicas, chicos, y nos escuchamos en la próxima.